Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva cápsula de los talleres de programación Yo sé más para seguir complementando y profundizando lo que son las estructuras de datos. Ya hemos revisado hasta el momento los vectores, las pilas, así que es el momento de revisar lo que son las colas. Entonces, habíamos visto anteriormente que si yo quería almacenar la información de manera tal donde yo siempre iba a tener recuperada, o sea, yo siempre iba a poder recuperar la información del último elemento que yo ingresaba, era lo que ocurría con las pilas, con esta estructura del último que ingresa es el primero que sale. Yo de repente voy a querer tener otro comportamiento donde a mí me importa y yo lo que voy a querer hacer es recuperar los datos de manera tal que el primer dato que ingresé a esta estructura sea el primer dato que yo voy a obtener cuando lo quiera trabajar. Y para eso es que yo tengo las colas, ¿ya? Primero que todo, bueno, y algo que también que ocurre con lo que son las pilas, estas son estructuras de datos lineal, que significa que en el fondo los datos se van a almacenar todavía uno después del otro, como ocurre con los arreglos o incluso las listas de adyacencia. Es más, yo puedo implementar una pila o puedo implementar una cola a partir de arreglos, a partir de estas listas. Entonces, y la forma conceptual de entender lo que ocurre con una cola es exactamente lo que pasa en el día a día cuando ustedes van al supermercado y les toca pagar. Si es que no hay nadie en la caja, ustedes van a ser las primeras personas que van a ingresar a pagar dentro de esta cola. Pero si hay más personas, y a lo mejor habían 3, 4 personas antes que ustedes van a llegar a usar una posición y probablemente a lo mejor más gente va a llegar después de ustedes. Y cuando alguien ya sea atendido, la siguiente persona que va a avanzar es la que estaba después. Ya, por lo tanto, las colas mantienen esta estructura del first in, first out, que en el fondo es el primer elemento que ingresó a esta estructura va a ser el primer elemento que yo voy a necesitar o consultar cuando lo quiera obtener. Entonces, ¿cómo yo puedo ver esto? Esto también tiene una, bueno, nosotros vamos tanto para las pilas, para las colas, para los vectores, lo que vamos a hacer es implementarlo a través de la librería estándar, esta STL que ya habíamos revisado anteriormente, por lo tanto no es que tengamos que implementar de cero esta estructura, simplemente, y aquí soy súper enfático, lo que debemos hacer es entender en qué momento yo voy a necesitar trabajar con una cola, por ejemplo, y no un arreglo o no un vector. Para el ejemplo puntual de las pilas hay problemas súper típicos, por ejemplo el de balanceo de paréntesis. Si yo quisiera, me dan una estructura donde me dicen que tengo un listado de una operación matemática que tiene operaciones, paréntesis entre medio, y a mí me piden saber la validez de si esa operación es o no válida a nivel de paréntesis. La pila me sirve bastante para implementar eso. Y también ocurre con elementos de cola. La cola, como mantiene esta estructura de que el primer elemento que ingresa es el primero que sale, me va a servir para simular muchos procesos. Un uso súper concreto de la cola, que tiene una aplicación bastante interesante, es lo que ocurre, por ejemplo, en la implementación de los algoritmos para recorrer un grafo. Cuando yo tengo una búsqueda en profundidad, ese algoritmo, el BFS, yo lo implemento con una cola, porque el orden en el cual voy a procesar los nodos es según el orden en el cual yo los visité. Entonces, es súper interesante lo que ocurre con esta cola y los procedimientos son bastante similares. Voy a poder yo consultar si una cola está vacía, cuál es el tamaño que tiene esta cola, pero a diferencia del top de las pilas, para consultar el valor actual, ¿ya? Y yo tengo en esta cola, tengo que hacerlo con el front, ¿ya? En el fondo yo así voy a saber cuál es este elemento y tengo este push y tengo este pop para consultar, para agregar un valor, en el caso del push, y el pop para ir quitando valores. Entonces, ¿cuál es la recomendación tanto para las pilas como para la colas? Ojalá que traten de visualizar el uso, ¿ya? Más que aprenderse la implementación, siempre recuerden que yo con estas estructuras de texto de lo que está entre medio, simplemente yo voy a tener voy a recordar, en el caso de las pilas, cuál es el elemento que está más arriba, en el caso de las colas, cuál es el primer elemento que ingresó. Entonces, si yo necesito siempre esa información y tengo que ir moviendo los datos, pero siempre manteniendo ese orden, tengo que implementar alguna de estas estructuras. De hecho, las colas tienen una aplicación práctica también en la impresión. Cuando ustedes imprimen documentos, estos se van encolando. Entonces, el primer documento que se imprime es el primer documento que yo mandé a imprimir. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente cápsula es revisar este contenido de forma práctica a través de esta librería en C++. Así que eso dejo de compartir y nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Que estén muy bien.